Explicar el origen del mal y el sentido del mal nunca ha sido sencillo. La filosofía durante cientos de años ha intentado explicar el origen y el sentido de la enfermedad, de la muerte, del sufrimiento. La teología también, la Sagrada Escritura también. El libro de Job es uno de esos textos en la palabra que busca de alguna manera que el ser humano, al poderlo leer, pueda entender un poco el significado, el sentido del sufrimiento. Este personaje del que hemos estado hablando durante esos días, Job, es un intento de acercamiento a esa explicación. ¿Por qué una persona buena, como aparece Job en la Sagrada Escritura, por qué sufre tanto? No se supone que una persona buena sufra tanto. Por el contrario, uno pensaría que solo los malvados deberían sufrir tanto como para poder pagar o expiar sus culpas. Sin embargo, no es así. Por eso, en el libro de Job se suscitan varios diálogos. Y ahí está una de las cosas interesantes. Uno es el diálogo de Dios con Satanás. Otro es el diálogo de Job con sus amigos. Y finalmente es el diálogo de Job con Dios. Esos tres diálogos se suscitan en el libro de Job. Les repito, Dios con Satanás, Job con sus amigos y Dios con Job. Y al final, en ese diálogo de Dios con Job, Job finalmente como que puede abrir los ojos, espabilarse y poder un poco simplemente entender y agachar la cabeza delante de Dios diciéndole: Señor, tú lo sabes todo. En el texto de ayer, que no lo pudimos leer porque ayer celebramos la fiesta de los santos arcángeles, entonces hubo una interrupción en esa lectura. En el texto de ayer, Job le dice a sus amigos: piedad, amigos míos, ¿por qué me persiguen como Dios y no se hartan de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre con cincel de hierro y con plomo. Dice: tengan piedad de mí. ¿Por qué Job pide piedad a sus amigos? Porque los amigos están ahí hablando con él, atosigándolo, molestándolo. Porque Job siempre ha sentido, como a lo mejor han sentido muchas veces las personas, que no tiene ninguna culpa en su corazón y que él no debería estar pasando por eso. Sin embargo, sus amigos, que son tres, y aparecen ahí los nombres de ellos, le dicen: eso es que tú por ahí debes tener tu tapao. Algo debe haber tuyo, a lo mejor cosas que ni recuerdas. A ti te han ocurrido todas esas desgracias porque tú tienes una deuda pendiente con Dios. Y llega el momento en que ya Job, en medio de la desesperación, dice: tengan piedad de mí, amigos míos. ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué no se cansan de escarnecerme? ¿Por qué quieren hacerme sentir culpable? Y miren que en medio de ese diálogo, Job incluso hace una defensa de la obra de Dios. Y le dice a sus amigos: ojalá se grabaran en cobre con cincel de hierro y con plomo, y se escriban para siempre en la roca mis palabras. ¿Cuáles son las palabras que Job dice ojalá se grabaran? Dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se alzará sobre el polvo, después que me arranquen la piel. Ya sin carne veré a Dios. Yo mismo lo veré, mis propios ojos lo verán. El que es de Dios es de Dios. Y sale en la defensa de Dios en cualquier circunstancia.
Porque de alguna manera los amigos de Job le quieren hacer creer que Dios se ha enemistado con él, que Dios en ese momento es su enemigo. Y Job dice, pues no, padeciendo lo que padezco, sufriendo lo que estoy sufriendo, yo sé que mi Redentor vive y en el último día me levantaré del polvo. Esa es una frase, yo aquí hago un paréntesis, como para una lápida. Alguna vez en unas exequias que celebraba yo en una misa de cenizas, leyendo justamente ese texto, yo le decía a los familiares y se los planteo hoy a ustedes, si alguna vez ustedes han pensado, ¿qué les gustaría que pusieran en la placa suya, en el cementerio o en el cenizario? Yo pienso que esa frase no la debe elegir la familia nuestra. Esa frase la debe elegir el muerto antes de morir. ¿Qué me gustaría a mí que pusieran en mi placa? Porque normalmente la familia pone en recuerdo de nuestra queridísima madre, una mujer no sé qué, que por aquí, que por allá, de tus hijos y de tus nietos, fulano, perencejo y sutanejo. Ahí debería estar lo que pensaba el difunto sobre su muerte y sobre su relación con Dios. Job tiene claro que le gustaría que se grabara en el cobre con cincel de hierro y de bronce y de plomo. Job dice que se escriba, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo. Ya sin carne veré a Dios. Es capaz de hacer una confesión de fe y de una defensa del nombre de Dios, aún en la mayor de la adversidad que está viviendo. Ahí les dejo pues el ejercicio. No dejen que la familia vaya a poner lo que ellos les dé la gana. Elija usted lo que quiere que le pongan ahí. Y ya después que Job habla con sus amigos, aparece en el texto de hoy el diálogo que Dios tiene con Job. Porque de todas maneras Job sí tiene interrogantes. Job sí tiene preguntas que todavía no han sido resueltas. Job tiene como nosotros muchos porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la traición? ¿Por qué la pérdida? ¿Por qué todos se han ido contra mí? ¿Por qué la pérdida de mis bienes, de mi familia? ¿Por qué la pérdida de mi salud? ¿Por qué mis amigos vienen a atosigarme, a hacerme sentir culpable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor le dice a Job, vamos a hacer una cosa. Si tú me respondes a lo que yo te voy a preguntar, yo te respondo el porqué de las cosas. Preguntas cosas, listo, vamos a dialogar pues. Pero respóndeme tú primero esto. Y miren cómo empieza el texto de hoy. El Señor habló a Job en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, esa es la crisis por la cual está atravesando. ¿Has mandado en tu vida a la mañana o has señalado su puesto a la aurora para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados? Para teñirla lo mismo que un vestido y quebrar el brazo sublevado. ¿Has hecho tú eso? ¿Has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de la sombra? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo si lo sabes todo. ¿No te lo sabes todo? ¿No creen tus amigos saberlo todo? ¿No ha pensado usted alguna vez que se las sabe todas? Si se las sabe todas, respóndale a Dios. ¿Dónde queda la sabiduría humana? Y sigue diciéndole el Señor a Job, ¿por dónde se va a la casa de la luz?
¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino a casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido cuando todo esto había pasado. Llegará el momento en que lo sabrás. Job finalmente agacha la cabeza y le dice al Señor: me siento pequeño. ¿Qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. No insistiré. Nada añadiré. Mejor guardo silencio. No tengo respuesta a ninguna de las cosas que tú me acabas de preguntar. Y mañana aparecerá finalmente la reconciliación de Dios, de Job con Dios. Ya lo miraremos. Lo que sí quiero es que podamos tener en cuenta que hay situaciones que para nosotros son sencillamente inexplicables desde el punto de vista puramente humano. Hay cosas que nosotros no desearíamos nunca que pasaran, pero pasan. Y el hecho de que pase no significa que no tengan sentido, que no tengan razón de ser. Todo tiene sentido, todo tiene razón de ser. No todo tiene un porqué, pero todo sí tiene un para qué. Y Job había hecho ya una declaración y había defendido el nombre de Dios delante de sus amigos y dice: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios vive y que el último día me levantará del polvo. Sería una desgracia para nosotros que, habiendo llegado nuestra desgracia, nosotros terminemos renegando del nombre de Dios. Imagínense ustedes, ya de por sí, haber padecido momentos difíciles, desgracias inexplicables, y que uno termine herido contra Dios, contra la vida, y haber considerado todo un sinsentido. Y al final haber tomado la peor de las decisiones, la última decisión de la vida. En la vida siempre hay decisiones para tomar. Y hasta el último instante, justo antes de morir, uno toma su decisión más importante. ¿Quién es Dios para mí? Ahí se la juega uno toda. Y no se trata solamente de haber pretendido vivir o de haber vivido como creyente toda la vida. En el último instante usted tira los dados y hace la última jugada y toma la última decisión. Y sería una lástima que nosotros hiciéramos el camino contrario a Job, que en vez de defender el nombre de Dios en la adversidad, terminemos maldiciéndolo delante de los hombres, delante de los amigos, delante de los que nos han visto como creyentes. Mucha gente le ha visto a usted como creyente y mucha gente le preguntará a usted cosas. Y ahí se la juega usted como testigo de Dios. ¿Qué responde usted delante de sus amigos, de su familia, cuando le preguntan cosas en medio de la adversidad? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.